Vamos a tener 4 experiencias. La primera experiencia, que es la implementación de Assessment Center en la evaluación del perfil de egreso, va a estar a cargo del doctor Carlos Cuaquira, que es doctor en Administración de Negocios de la Universidad Peruana Unión, y de la psicóloga Jessica Rodríguez. Tenemos como tiempo para cada una de las exposiciones 20 minutos. ¿Sí? Muy amable. Por acá, por favor, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo de la Universidad Peruana Unión. Esta tarde queremos presentar una experiencia que la Universidad Peruana Unión ha trabajado como una práctica para verificar el cumplimiento del perfil de egreso. Queremos, antes de iniciar, mostrarles el panorama de esta experiencia dividido en 7 partes, y antes de eso queremos mostrarles brevemente de la UPU. La UPU, para conocimiento de todos ustedes, es una universidad que forma parte de todo un sistema a nivel mundial de la Iglesia Adventista. Alrededor del mundo son 113 universidades y una de ellas es aquí en el país. Está ubicado camino en la carretera central a la altura del kilómetro 19.5. Es un campus, toda la ciudad universitaria, como ustedes pueden ver allí. Tiene tres campus, aquí en Lima, la sede central, en Juliaca tenemos la filial Juliaca, y en Tarapoto otra filial allí en la selva. Alrededor de 11.000 estudiantes en los 3 campus, en el nivel de pregrado y posgrado. Nosotros tenemos una filosofía bien definida, un modelo educativo que abarca todo el ser y todo el periodo de existencia del hombre. La UPU, en su filosofía, busca que las personas se desarrollen, hay un desarrollo armonioso en las facultades físicas, mentales, espirituales y sociales, para un propósito fundamental: que todo estudiante que pasa por las aulas de la UPU tiene que lograr una de las competencias vitales para nosotros, que es el servicio. Y en eso estamos enfocados, ese es nuestro modelo, así se define la ruta de toda la gestión curricular. En la UPU hacemos esfuerzos para formar en nuestros estudiantes una motivación genuina para el servicio en favor de los demás. Eso es parte de nuestro modelo educativo, y en el marco del nuevo modelo de acreditación y el modelo propio que tenemos en nuestro sistema, como un modelo de nuestra promotora, de la Iglesia Adventista a nivel mundial, coinciden en que la gestión, la brújula de un programa, de la gestión de un programa de estudios, de una carrera profesional, es el perfil de egreso. En ese sentido, nosotros nos hemos enfocado en que los estudiantes puedan tener las competencias que el programa, cada programa académico les ofrece, en las competencias genéricas y también específicas. Este núcleo de la gestión del programa, el perfil de egreso, articulado a la gestión estratégica, a la formación integral y también al soporte institucional. Queremos ahora presentarles de manera detallada la experiencia de cómo nosotros hemos trabajado el Assessment Center, evaluado en las 15 carreras profesionales y en los 3 campus, y que como producto y resultado tenemos para comentarles con ustedes y presentarles esta experiencia. Por eso voy a invitar a la psicóloga Jessica Rodríguez, también que hemos trabajado juntos esto en la Universidad Peruana Unión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, vamos a compartir ahora de manera detallada esta experiencia. Cuando nosotros empezamos a ver las maneras y con qué recursos podíamos contar para realizar esta evaluación, nosotros de hecho que empezamos con algunas ideas que luego las fuimos madurando mucho más. No sé si alguien me ayuda, ahí está, para estar un poco más cerca de ustedes. Muy bien, y nos propusimos algunas metas, ¿no?
¿Y cuál fue nuestra meta principal? Una de las mayores preocupaciones y retos de la educación superior es desarrollar en los alumnos la capacidad de establecer conexiones entre lo que saben, lo que han vivido, lo que entienden y las situaciones problemáticas que abordan en un contexto profesional. ¿Qué pasa? Que muchos alumnos, muchos egresados, les tomamos un examen de conocimientos y posiblemente tiene el conocimiento, se saca bien buena nota cuando le digo explícame en qué consiste o qué harías en qué consiste esta teoría o esta metodología para afrontar tal o cual situación, posiblemente nos lo diga. Pero como lo afirman estos autores, uno de los retos más importantes es que él pueda hacer esa conexión entre todo lo que sabe y cómo aterrizarlo a una situación real, a una problemática que va, de hecho, a afrontar en la situación que se le pueda presentar cuando empieza a trabajar como profesional. Este es un aspecto, una brecha que todavía se está buscando cerrar, y el modelo por competencias plantea algunas estrategias para que esta brecha pueda cerrarse y lograr que el alumno en toda su formación no solamente tenga conocimientos teóricos, sino que a la medida que se va formando pueda conectar la teoría, pueda conectar sus experiencias, pueda conectar lo que han visto de otras personas en las situaciones que van abordando. Bajo este concepto es que este reto, que es para todas las universidades, no solamente para nosotros, es que nos propusimos desarrollar un proceso de evaluación objetivo que nos permita una retroalimentación clara. ¿Cómo evaluar? Pero evaluar no solamente el conocimiento del alumno, sino sus actitudes, su ser, su carácter, y cómo evaluar en especial las motivaciones que él tiene y que como parte del proceso y el programa de formación hemos ido incentivando. Habló el doctor Carlos al inicio de que uno de los aspectos importantes que a nosotros nos interesa como modelo educativo formar a nuestros alumnos es la motivación para el servicio. ¿Cómo evaluar eso? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en esto, empezamos a definir un proceso al que nosotros le denominamos evaluando mi perfil de egreso. Cambiar una evaluación donde hasta nosotros mismos, de hecho, que sí, no dudo, cuando nos decían te vamos a evaluar y todos hacíamos como que no quiero ser evaluado, ¿no? Y muchos de los alumnos todavía, a pesar que ya hablamos en la generación en la que estamos, a pesar de que hay una nueva cultura, nuevas tendencias, todavía en nuestros alumnos se reportan reacciones de no quiero ser evaluado. ¿Cómo cambiar una experiencia tan aversiva y tan punitiva a una experiencia donde el alumno diga, oye, no me parece que fui evaluado, qué linda experiencia, lo disfruté y además de disfrutarlo es que me ayudó mucho a aprender sobre mi misma condición? Entonces, pensando en cambiar este panorama con otro panorama, con otra visión y cambiar un poco el concepto que se tiene del proceso evaluativo, ¿no? Es que nos propusimos las siguientes metas. Vamos a crear este proceso y lo vamos a implementar de tal forma que nos permita reestructurar nuestro perfil de egreso, darle una miradita, darle un énfasis y componentes, elementos que tiene el modelo por competencias, emprender acciones de mejora en base a datos reales y a un feedback objetivo. Generalmente los diseños curriculares parten de muy buenas iniciativas, pero es más rico y es más interesante cuando estos cambios curriculares parten después de un proceso de evaluación objetivo, genuino, que permita que no solamente evaluemos estos aspectos tan de conocimiento, sino el aspecto actitudinal. Implementar también técnicas actuales de evaluación por competencias. Muy bien, no queremos ser tradicionales, queremos actualizarnos y empezar a diseñar un proceso distinto de evaluación. Otra meta que tuvimos fue generar la integración de una cultura evaluativa, que los alumnos, que cuando ellos se les diga, te voy a evaluar, les guste evaluarse, que puedan poner en su mente de alguna forma y actuar en su vida universitaria con la idea y con la expectativa de que la evaluación los ayuda a crecer, les da un feedback para tener un norte mucho más claro de cómo autogestionar todas sus acciones de aprendizaje. Obtener también una retroalimentación interna y externa. No queremos que los evalúen solamente nuestros docentes o nuestros profesores. Cuando pensamos en este proceso dijimos, ¿por qué no integrar a nuestros grupos de interés?
¿por qué no integrar como evaluadores a ellos y tener un panorama de qué piensan y cómo evalúan ellos a nuestros alumnos? Generar un equipo de emprendimiento, de acciones de mejora que optimicen el aprendizaje. Y esto fue también bastante importante para poder lograr un proceso bueno, ¿no? ¿Cuál fue nuestra estrategia para lograr todos estos objetivos y metas que nos propusimos? Nos pusimos una ruta de trabajo donde mirábamos el diseño curricular en un futuro posible, pero en un futuro 2018, que ya está ahorita en las puertas, pero con un 2007 bien trabajado en el que teníamos 3 etapas importantes. Formular este proceso como tal, ejecutar este proceso, darnos un espacio para analizar los resultados y no que sea un informe de escritorio, mejorar en función a eso y con ese feedback implementar un diseño curricular que nos permita cerrar las brechas que habíamos identificado. Así es como pensamos en esta metodología que es el Assessment Center, que tiene elementos bastante interesantes. El Assessment Center es un conjunto, en verdad, de técnicas de evaluación que van desde casos, situaciones, ¿no? Simulaciones, básicamente simulaciones. Tiene un historial de hace mucho tiempo y que ha venido incorporándose básicamente en los procesos de selección. Yo tengo experiencia en gestión de talento y en procesos de atracción, en procesos también de evaluación de potencial, mucho se trabaja temas de assessment. ¿Cómo es que esta herramienta que nos permite, obviamente en un mercado laboral tan exigente donde evaluamos por competencias, cómo nos permite también evaluar a nuestros alumnos que en el futuro van a ser seleccionados también por competencias? Entonces, empezamos a evaluar un poco más esta herramienta y nos dimos cuenta que nos podía dar muchas herramientas, la metodología nos podía ayudar mucho para lograr los objetivos. Bueno, el Assessment Center está compuesto por observadores, personas que participan solamente viendo, observando y evaluando las conductas de las personas que están participando. Hay un facilitador y los participantes van pasando por distintas situaciones. En algún momento exponen, en algún otro momento tienen una entrevista, por ejemplo, el psicólogo que tiene que hacer una entrevista, una sesión terapéutica, tenía que pasar un proceso en el que él nos demostraba que podía hacer un motivo de consulta con un paciente, un nutricionista también, en la que había una simulación de un paciente, venía con ciertas especificaciones, ¿no? Previamente que se le había pedido, y el estudiante podía abordarlo y nosotros podíamos ver cómo él abordaba esa situación, qué actitudes tenía, qué comportamientos tenía también. Finalmente, el assessment en verdad va a ser muy eficaz en la medida en que haya un espacio y se genere un espacio de conversación y debate, no para calificar lo mismo, sino supongamos que hemos sido las 3 las evaluadoras, entonces ella me dice la percepción de la alumna Anita, ella también me dice la percepción de la alumna Anita, yo también lo digo, compartimos percepciones porque ella pudo ver algo que yo no vi y las 2 nos alejamos luego para hacer una puntuación individual. Y eso es lo que facilita un poco el tema de la objetividad, ¿no? ¿Cómo hicimos todo esto en la primera parte de formular? Porque miren, implementar un assessment y estrategias de evaluación como estas involucran un equipo humano constante, con mucha motivación y con muchas estrategias para generar que las personas, los docentes y las comisiones encargadas puedan sumarse a esta y aportar sobre todo a la implementación de este proceso. Seguimos algunas etapas aquí. El primer paso involucró revisar el análisis, ¿no? Hacer un análisis también del perfil de egreso, estructurar, darle una validación a esas competencias, darles mayor estructura, mayor definición, no solamente por la comisión de diseño curricular, sino hemos procurado que docentes, que evaluadores externos, que grupos de interés puedan participar también en estos 2 primeros pasos. Y luego empezamos a decir, bueno, si esto es nuestro perfil de egreso, ¿cuánta coherencia hay entre lo que nosotros prometemos, porque ese es el perfil de egreso, una promesa a la sociedad, a los estudiantes, en qué medida lo que prometemos tiene coherencia con lo que enseñamos y con lo que los alumnos día a día pasan en su aula de clase? Y empecemos a hacer un análisis del plan de estudio, tanto de las actividades curriculares como de las actividades extracurriculares, contenidos de cursos,
hemos hecho un análisis ahí bastante extenso con algunos indicadores básicamente cuantitativos, porque a veces siempre cuando hay un análisis de este tipo se quedan más en descripciones, ¿no? En impresiones, pero no le ponemos números. Entonces aquí buscamos un poco esto para tener decisiones mucho más asertivas también y sobre todo ser conscientes de qué esperar de nuestros alumnos. Luego diseñamos los niveles de logro, la etapa 3, el paso 3 de la etapa 1. Es muy importante porque cuando uno hace un buen análisis del diseño, del plan curricular, de las actividades extracurriculares también, con el perfil de egreso, cuando uno hace un buen análisis puede hacer también objetivos, niveles de logro, porque los niveles de logro van a ser el radarcito que nos dice qué esperar de los alumnos, ¿no? Finalmente, diseñamos los instrumentos de evaluación, los casos, las simulaciones, los exámenes también de conocimientos. Quiero decirles que hemos incluido el examen de conocimientos porque siento que estamos en una etapa de transición donde los alumnos son evaluados con un examen. Entonces, de alguna forma también teníamos que mantener eso para que el cambio no sea tan complejo, ¿no? Y luego estandarizamos el proceso, finalmente, para la comunicación. Este es el perfil de egreso de la UPU. Tenemos las 6 competencias genéricas y las competencias específicas. Todas estas empezamos a trabajar en una metodología que nos ayuda a estructurar mucho esto que es el análisis funcional para tener como producto, finalmente, los mapas de competencias que nos ayudan a tener una estructura y una definición clara de estas competencias, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Aquí algo muy interesante que es la estrategia de comunicación. Tanto ATL como BTL, tradicional y digital, que es el mundo de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, empezamos a establecer una estrategia de comunicación con el único fin y objetivo de generar en el alumno una expectativa. Algo va a pasar en la universidad y ese algo es algo bueno, que es un proceso de evaluación. Y los alumnos empezaron a tener un proceso de alguna forma de cambio, ¿no? Entre la evaluación que todo el mundo, nadie quiere venir al examen final, a una evaluación en la que me plantean de una manera diferente. De hecho, que tuvimos que tener algunas plataformas de comunicación, tanto virtuales como también físicas, ¿no? En la que se le puede informar al alumno, estrategia de comunicación publicada en las redes sociales, en los web, donde se le explicaba al alumno en qué consistía este proceso, se le decía que tenían o que iban a haber evaluadores externos e internos para que él también se pueda preparar, ¿no es cierto? Y una campaña, una estrategia de comunicación digital a fin de poder llegar un poco a ellos y fomentar esto que nos propusimos en esta etapa, que es fomentar una cultura evaluativa. Tenemos las rutas ahí que también se publicaron. Esta etapa de ejecución, una vez que, diseñamos, comunicamos, empezamos la ejecución, se hizo en estos pasos, que es la socialización. No podíamos, de hecho, que había una comisión que hizo este proceso con la participación siempre de los docentes, del equipo docente, pero una vez acabado esto, había que socializar con quienes iban a participar en el proceso. La capacitación y el alineamiento a los evaluadores para que no evalúen según su criterio, sino según lo que nosotros habíamos diseñado y desde su experiencia y conocimientos pueda estar mucho más aterrizado este tipo de evaluación. La ejecución de la evaluación, el recojo de formatos de evaluación, que es muy importante este paso número 5 para mantener la objetividad y la diligencia del proceso. En función a esto, terminamos con reflexiones para mejorar la planificación y el desarrollo de los siguientes assessment que iban a venir. Porque quiero decirles que es un proceso de aprendizaje, de mucho aprendizaje, donde nos frustramos, donde la persona que debería haber hecho algo de pronto en el momento de la ejecución no lo hizo, y hay que sentarnos también a reflexionar sobre qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien y qué deberíamos hacer para mejorar, ¿no? Aquí yo les traigo algunas fotos nada más. En la Escuela de Nutrición, algunas actividades, incluimos el aspecto actitudinal, no solamente la evaluación de las competencias específicas, sino de las competencias genéricas, actitudinales, que son muy transversales a toda competencia específica, ¿no? Entonces los alumnos, había un momento en que desarrollaban de manera virtual algunas cosas, otro momento aquí pueden ver, ¿no? En la que atendían, usamos cámaras Gesell en este caso, ¿no? Con la Escuela de Contabilidad, ellos desarrollaron un simulador. En el simulador era como una empresa y tenían que ellos
empezar a hacer todos los procesos de contabilidad que se le habían enseñado, ¿no? A ingresar las boletas, a hacer análisis financiero, y se le presentaban algunas situaciones para después exponer y sustentar ante determinados evaluadores de especialidad lo que ellos habían trabajado en todo un proceso, ¿no? En todo el proceso del desarrollo. Tenemos aquí la Escuela de Ingeniería de Alimentos. Fue una simulación muy linda. Simularon ellos una especie de una industria, una mini industria, donde el alumno tenía que asumir el rol del jefe, ¿no? Tenía que ordenar a sus operarios y cumplir ciertas metas, y al final presentar un producto y también desarrollar algunos otros aspectos para luego sustentarlo con su evaluador o con su observador, ¿no? Luego también tuvimos aquí la experiencia de administración, que también, miren, aquí ellos desarrollaron en mesas de trabajo, cada mesa de trabajo tuvo un tiempo, hacían entregables. Los procesos de evaluación duraron de 2 a 3 días, no es media mañana, no es media tarde, han durado aproximadamente 3 días, hay algunas escuelas que lo han hecho hasta en 4 días, porque son cansadores los procesos también, el desarrollo que ellos tienen que hacer, hay que tener mucha conexión neuronal allí. Entonces no puede ser todo en un solo día y hay que dosificar ahí bien el tiempo. Eso es lo que hizo administración. También aquí la Escuela de Sistemas. Escuela de Sistemas también desarrolló una simulación muy interesante donde había un cliente que le pedía algo, que necesitaba algo, y luego de un tiempo el grupo de alumnos tenía que hacer una presentación de lo que, de la propuesta que ellos tenían para atender la necesidad de su cliente. También habían preguntas, ¿no? Aquí tienen los videos en los que pueden ver las experiencias que hemos tenido sobre esto, y algo muy interesante, cómo termina el alumno. Lo tradicional es que en las evaluaciones el alumno diga, ay, ¿cómo terminé? No sé si lo hice bien, respondí bien, fue la respuesta, marqué no. Cuando nosotros hemos hecho los cierres, porque hemos tenido un cierre con cada grupo, hemos tenido alumnos agradecidos por el proceso. Nos ha gustado el proceso, lo hemos disfrutado, me ha retado, me parecía que no lo podía lograr, pero con mis compañeros, el trabajo en equipo, todos, yo nunca he trabajado, porque hemos formado equipos de trabajo, formamos equipos de trabajo con los alumnos, no con los que todo el mundo trabaja todo el año, sino estratégicamente hicimos una diversificación de los grupos de trabajo, y los alumnos decían, yo nunca trabajé con él, pero me ha sorprendido, es bueno haciendo tal cosa, y me ha sorprendido que yo también puedo hacer. Una niña decía, yo no sabía que podía liderar mi equipo, pero mi equipo, que no me conoce, me delegó como líder y me ha parecido fenomenal. Me siento tan bien y creo que puedo lograrlo. Esas experiencias a nosotros en verdad nos han llenado de mucha satisfacción, de escuchar la satisfacción que los alumnos tienen después de un proceso de evaluación. ¿Cómo hicimos el tema de análisis de resultados? Informes individuales. Cada alumno recibe un informe individual de su perfil de competencias en niveles de logro, un informe global de cada grupo, ¿no? En la que podíamos hacer un análisis de todo ese grupo, de toda esta escuela, quiénes están más bajos en qué, esta escuela con las filiales de Tarapoto, con la filial de Juliaca, cómo se compara, y hacer un análisis también de todas las escuelas de la universidad. Una socialización y el análisis que les comenté, la toma de decisiones y las acciones de mejora para mejorar el diseño curricular por competencias, que es nuestra meta en el 2018. ¿Qué logramos en cuanto al perfil de egreso? Una reestructuración y validación de las competencias, diseño de los componentes estructurales básicos de cada competencia, elaboración de los niveles de logro. En cuanto a los estudiantes, tenemos este número de alumnos, fue en verdad bastante retador y muy titánico hacer una evaluación masiva. Hemos tenido días muy intensos de trabajo, pero ahí tenemos los alumnos evaluados. Hoy todavía hemos terminado hace unas semanas y estamos en todo el proceso de empezar a ordenar la información que tenemos y a guardarla como un tesoro, a tenerla como un tesoro, no para guardarla, sino para analizarla, ¿no? La generación de esta cultura evaluativa, percepción positiva y de alta deseabilidad del proceso por parte de los estudiantes. Creo que este fue nuestro mayor logro en los estudiantes, que ellos deseen pasar evaluaciones de este tipo. ¿Qué más logramos en cuanto a la evaluación? La evaluación de los instrumentos de evaluación, tener casos, instrumentos confiables, ¿no? Inéditos, porque los profesores mismos, los docentes, lograron el desarrollo de esto. La articulación del perfil de egreso con el plan curricular. En cuanto a los docentes, es muy importante el alineamiento estratégico, concientizar la necesidad de implementar, porque los docentes empezaban a decir, qué bonito es evaluar así.
Entonces, en mi aula también puedo evaluar de esta forma. Sí, sí lo puedes hacer. Entonces, logramos también por allí fomentar la cultura con ellos, mayor acercamiento y familiaridad con los elementos del enfoque curricular por competencias. No tenemos un diseño curricular por competencias completo, estamos en el proceso, pero creo que esta experiencia nos ayudó mucho para eso. Conclusiones finales: la evaluación de competencias mediante la metodología Assessment Center permite generar una experiencia positiva de retroalimentación. Cristaliza la necesidad de tener una cultura evaluativa para el crecimiento, desarrollo y la calidad educativa. Muchas lecciones aprendidas, el respaldo del área estratégica es vital, no puede ser una iniciativa solamente de un área, el área estratégica tiene que respaldar, el rector, el vicerrector tienen que creer en esto y alinearse y participar. Qué interesante era que el alumno veía que en el cierre venía su decano a escucharlo porque le interesaba escucharlo. Era muy valioso y un mensaje muy importante para ellos también, la motivación y perseverancia y el trabajo en equipo. Si ustedes asumen el reto en las instituciones en las que están implementar esto, no se olviden de este aprendizaje que les compartimos. Motivación, perseverancia y trabajo en equipo. El cambio nos genera muchas reacciones y esto es un proceso de cambio. Y de hecho que en ese proceso pues hay que tener esa motivación y no perder el objetivo para seguir implementándolo, ¿no? Los miembros del equipo y la comisión curricular deben mantener continuidad. ¿Qué pasa si Anita, ¿tu nombre? Miriam estuvo conmigo en el proceso y después el siguiente año ya no está en el área? Todo el know-how que ella logró implementar, ¿qué va a pasar? No se va a potencializar. Entonces, nos dimos cuenta que quien está en esta comisión debe tener un tiempo de permanencia para seguir mejorando y seguir implementando, ¿no? La comunicación y la socialización del proceso son básicos, generan esa compañía, quiero acompañarte en este proceso, en los docentes y en los alumnos también. Y es natural que todo proceso de cambio, como les decía, genere novedad, pero una actitud perseverante para conseguir los objetivos necesitamos mantenerla, y eso lo hemos aprendido. Aquí está alguien que representa el área de vicerrectorado de nuestra universidad. Anita nos ha acompañado mucho en el proceso y sabe que este aprendizaje lo valoramos muchísimo en todo el proceso que se siguió, ¿no? La más hermosa obra, terminamos con esto, la más hermosa obra que puede ser emprendida por hombres y mujeres es el tratar con las mentes de los jóvenes. Hagamos los mejores esfuerzos para que esto se pueda lograr. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Universidad Peruana Unión. Como segunda ponencia tenemos modelando un sistema de gestión de grupos de interés a cargo del Magíster en Sistemas de Calidad y Productividad, el señor Alberto Fernández Bringas. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Un saludo por este excelente evento para todos los que estamos interesados en promover y asegurar la calidad pues, en nuestras instituciones educativas. El trabajo que vamos a presentar es un trabajo que hemos realizado Marcela Vidal, profesora del área de biología de la Universidad Cayetano Heredia, profesor Daniel Clark, también del área de biología, y mi persona, Alberto Fernández, que soy el jefe de la carrera de Administración en Salud de la misma universidad. Uno de los temas que es importante considerar es que el modelo de calidad nos pide pues, que nosotros aseguremos las competencias de los egresados, ¿no es cierto? Pero para lograr asegurar esas competencias necesitamos a nuestros egresados darles una formación pertinente y consistente con lo que quisiéramos que ellos hicieran en sus espacios laborales, ¿no? Con los conocimientos, habilidades y actitudes. Y a diferencia de otra naturaleza de procesos, ahí necesitamos mucho un trabajo que le llamamos la red de valor, un trabajo en la cual nos integremos con otras organizaciones, ¿no?
ese es uno de los retos de los procesos educativos en las universidades, ¿no? No solamente son procesos como para producir bienes, sino son procesos de servicios donde hay una interacción con un agente, la persona, un agente inteligente. Entonces, en esa interacción necesitamos formar a los estudiantes y necesitamos la coordinación, el apoyo y las alianzas con otras organizaciones que en este caso nosotros le denominamos los grupos de interés, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo trata de eso, cómo nosotros nos aseguramos que el proceso de gestión de grupos de interés, que así lo hemos denominado, logre sus metas, ¿no? Logre sus metas no solamente una sola vez, sino logre los resultados deseados siempre, ¿no? De manera consistente, y a eso le llamamos también que logre la calidad en los resultados que se quieren lograr. Entonces, el enfoque que le hemos dado a este trabajo es un enfoque de cómo, bueno, la pregunta que nos planteamos acá es cómo diseñar una arquitectura organizativa basada en procesos, ¿no? De tal manera que se logre los resultados de modo consistente en lo que es la gestión de grupos de interés. ¿Ya? Entonces, el trabajo que hemos desarrollado, que está en progreso todavía, es ese, ¿no? O sea, vamos a presentar primero un poco un enfoque de la problemática, luego un poco los principios en los cuales nos hemos basado para construir el modelo, y luego una descripción del modelo digamos, de la solución a esa problemática en base a ese modelo, y luego pues cómo se ha ido ya progresando en sus primeras etapas de implementación. ¿Puedes sacarlo? Bueno, algunas definiciones vinculadas con el tema, ¿no? Los grupos de interés como instituciones o individuos como empleadores, gobiernos regionales, gobiernos locales, asociaciones y representantes de la sociedad que reciben los beneficios indirectos del servicio educativo y por lo tanto plantean requisitos de calidad, ¿no? Algunas instituciones pueden incluir otros actores internos a la institución educativa, ¿no? Esa es la definición que tenemos de grupos de interés. Y por eso le decía que, por ejemplo, ¿no? La filosofía de muchas de las carreras en la universidad, y en este caso, en el caso de biología, es que desde los primeros años de estudio vayan teniendo contacto con la realidad para que su formación también se haga pertinente. Entonces ahí necesitamos esas alianzas, esas integraciones con los grupos de interés para lograr un mejor resultado. Bueno, en los estándares también está incorporado este tema de grupos de interés en varios de los estándares, tanto en la que corresponde a la planeación de la carrera, como en la parte del diseño curricular, ¿no? Bueno, en el caso de la carrera de biología, ¿no es cierto?, nosotros encontramos ahí que los estudiantes en gran medida hacen sus prácticas en los laboratorios que tenemos ahí en la universidad, donde hacen sus investigaciones, y también tienen una incorporación a entidades externas, ¿no? Pero nosotros quisiéramos que haya una mayor vinculación con los grupos de interés, con las empresas que eventualmente, o entidades o instituciones que requirieran y potencialmente pueden desarrollar más. Nuestra hipótesis es que el entorno o sea, nosotros sabemos históricamente que en nuestro país y en Latinoamérica, digamos, la integración universidad-empresa no ha sido de la mejor, ¿no es cierto? Y esa es parte de un desarrollo que todavía queda pendiente. Dada esa situación, de la cual el Perú no es un caso diferente, ¿no? Es posible, y nuestra hipótesis es esa, de que las organizaciones, las entidades e instituciones no conocen el potencial que muchas de nuestras universidades tienen para darles la posibilidad de desarrollar mejores productos, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, quisiéramos porque en esta relación con los grupos de interés podamos mostrarles el potencial que tienen nuestros estudiantes, ellos conozcan también, nosotros también conozcamos sus necesidades, ellos conozcan qué pueden obtener de nuestros recursos formados, ¿no? Y en esa interacción podamos lograr ambos beneficios, ¿no es cierto? Las organizaciones y entidades puedan tener
una fuente de recursos humanos calificada para mejorar sus productos, desarrollar ciencia y tecnología para ser más competitivos, y nosotros también tener espacios en los cuales poder contribuir, digamos, con la sociedad así y también contribuir con estas organizaciones, ¿no? Ese es el punto. Entonces, lo que básicamente el antecedente de la problemática es esa, es decir, que de alguna manera creemos que es necesario profundizar esas relaciones, ¿no? De tal manera que podamos lograr mayor pertinencia en la formación y mayor contribución también, ¿no? Alineándonos pues con la misión y visión de la institución. Entonces, nos planteamos el problema de cómo diseñamos la arquitectura organizativa basada en procesos para esa meta, ¿no? Y cuando hablamos un poco de la arquitectura basada en procesos, es un poco la idea de cómo nosotros nos organizamos alrededor de las necesidades de los usuarios, en este caso de nuestros clientes, y de las necesidades del grupo de interés, ¿no es cierto? Como bien lo hemos visto en la definición de CINEASE sobre el grupo de interés, ellos también establecen su requerimiento de calidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, seguramente sabemos que cuando nosotros nos enfocamos por una lógica de procesos, estamos enfocándonos en el logro de la calidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el diseño organizativo más moderno que existe ahora para el logro de la calidad de manera efectiva, ¿no? Tradicionalmente las organizaciones se basan en áreas funcionales, áreas especializadas, pero no se centran especialmente en el logro de resultados de cara a sus clientes, ¿no? En ese caso, nuestro grupo de interés, nuestros empleadores y los propios estudiantes. Bueno, la justificación de este estudio es mejorar la pertenencia de la oferta educativa y disponer mecanismos para vincular y fidelizar a los grupos de interés y orientar nuestra formación a la formulación de planes conjuntos, ¿no? Bueno, como les decía, nuestro marco teórico se basa en el enfoque de procesos. Partimos para este marco teórico del concepto de valor, ¿no? ¿Qué significa valor, no? Valor lo podemos nosotros resumir en un ratio, en el ratio calidad sobre costo, donde calidad pues son todos los atributos que nosotros le entregamos a nuestros usuarios. En este caso nosotros vamos a tener dos tipos de clientes, por decirlo así, ¿no? Las entidades, las organizaciones que eventualmente necesitan o nos demandarían estudiantes para desarrollar una serie de prácticas, trabajos o proyectos con ellos. Y, por otro lado, los mismos estudiantes que demandan también una formación pertinente y que necesitan que se les ubique en organizaciones en las cuales hagan y desarrollen experiencias, ¿no? Ahora, el costo tiene que ver pues, con todo aquello que significa los recursos que invierten estas entidades en lograr esa meta, ¿no? En la medida que nuestros procesos sean procesos que efectivamente den esos atributos ofrecidos, ¿no? Alineados con la visión de la universidad en este caso, y en la medida que los procesos también sean eficientes como para lograr un costo competitivo, entonces estamos logrando valor, ¿no? Entonces, un poco extendiendo el concepto de valor a la cadena, ¿no? A la cadena de procesos. Ustedes ven ahí en el gráfico, por ejemplo, en gráfico nosotros podemos observar ahí la estructura orgánica, pero los procesos que están ahí al centro, a la derecha los resultados y al extremo derecho los usuarios que reciben los productos o los servicios que le brindamos, ¿no? Entonces, el valor hay que producirlo a través de la cadena de procesos, esa es un poco la lógica, pero esa cadena de procesos implica la interacción de varios actores que no son solamente internos, sino también son los mismos, digamos, grupos de interés que están participando en el proceso para, en esa interacción, finalmente entregar un resultado final, ¿no? Entonces, esa ha sido parte de los principios que hemos ido planteando para el modelaje de este proceso o subsistema de grupos de interés. Ahora, una cosa que yo siempre digo es que el proceso en sí es un sistema, ¿no? El proceso en sí es un sistema porque no solamente es el diagrama de flujo, ¿no? Algunos equivocadamente creen que el proceso es el diagrama de flujo, ¿no? Cuando el proceso es todo un conjunto de elementos, ¿no? Interrelacionados entre sí. Es un sistema dentro del sistema de gestión como un todo, ¿no? Bueno,
Ahora, ¿cuál es la idea entonces en la gestión por proceso, ¿no? Cuando nosotros ya, ¿para qué modelamos esto y cómo es que nosotros logramos un resultado eficaz aplicando estos principios? Es buscar, pues, evitar las barreras burocráticas, evitar, digamos, las ineficiencias en la canalización de los procesos, y esto lo vamos a ver cuando veamos el modelo de grupo de interés, en las cuales vamos a observar que hay toda una ruta que si la sometemos a una serie de pasos burocráticos, la va a ser más lenta. Entonces, con este enfoque de gestión por procesos, podríamos hacerlo mucho más fluido y eficiente. En general, en el modelo, una organización bajo un enfoque de procesos trata, pues, de establecer equipos de trabajo alrededor de líneas de producción, ¿no?, centradas en los resultados de cara, en este caso, a los alumnos, de cara a los servicios que vamos a ofrecerles y de cara, digamos, al resultado de la gestión de grupo de interés, ¿no? Entonces el gráfico nos muestra un poco esa interacción, ¿no? De la estructura organizativa tradicional, funcional, y en las filas tenemos a los procesos que integran a los diferentes participantes de las estructuras funcionales clásicas, ¿no? Muchas veces en el enfoque tradicional, ¿quién tiene el presupuesto? El presupuesto es asignado a las áreas funcionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las áreas por decir, ¿no?, marketing, finanzas, producción, recursos humanos tienen su presupuesto, pero en el enfoque por procesos el presupuesto se le da al proceso en particular. En este caso, digamos, la gestión de grupo de interés debería tener un presupuesto asignado en función a las metas y objetivos que se establecen, ¿no? Y más bien las áreas funcionales brindarían servicios a los procesos. El siguiente principio que queremos plantear es el de la metodología. ¿Cuál es la metodología que deberíamos desarrollar para instalar, digamos, el enfoque de procesos dentro del proceso de grupo de interés, ¿no? Bueno, la lógica es, digamos, levantar la información, estandarizar los procesos a partir de allí, ¿no? Y luego ya desarrollar la mejora para, teniendo ya administrado bien el proceso, ya la rutina misma sería una rutina en la cual nosotros gestionamos al proceso desde su planeamiento, su ejecución, su evaluación y su mejora permanentes, ¿no? Entonces, un poco que estas 6 etapas que aparecen ahí nos transmiten esa idea, ¿no? De cómo desde cero empezamos hasta logramos estabilizar al proceso y ya administrarlo, habiéndolo medido, ¿no?, habiéndolo normalizado, medido y siempre administrándolo bajo una lógica de mejora. Aquí, en este gráfico, tratamos de mostrar los procesos clave, digamos, en la cadena de entrega del servicio educativo, y he resaltado el bloque amarillo como el bloque de la enseñanza, en la cual está inserto de algún modo también la relación tal vez más importante con los grupos de interés para efectos, por ejemplo, de las prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, por eso lo he resaltado ahí, para un poco insertar esa lógica. Otro aspecto importante que tendríamos que tener en cuenta es cómo es que vamos a definir ya las características de cada uno de los, digamos, procesos y subprocesos de este modelo. Ahí utilizamos el análisis SIPOC. El análisis SIPOC es un análisis que trata de establecer cuáles son las entradas, las salidas del proceso, quiénes nos proveen, a quiénes les entregamos los resultados, de tal manera que esa articulación asegure, pues, la continuidad de la cadena, ¿no? La cadena no se rompe y logremos en el conjunto un resultado adecuado. Entonces, este modelo que se presenta ahí es un modelo de un formato que nos puede ayudar a visualizar ello. Y bueno, y finalmente, una herramienta también importante en el análisis del proceso es diagramarlo, ¿no? Es el lenguaje por excelencia de cómo nosotros modelamos la secuencia del proceso, ¿no? Con eso nosotros podemos ponernos de acuerdo en la forma en que el proceso se realiza, y eso nos permite capacitar, mejorar, y también podemos ir a la fase de automatización, ¿no? Entonces, esa parte también es parte, digamos, de toda esta metodología que hay que ir y que hemos planeado aplicar, ¿no?
¿ya? De tal manera que todo esto se implemente y en algún momento y estemos con todos estos procesos automatizados. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer una interacción con una empresa, la solicitud de la empresa de un practicante, ¿no?, podría automatizarse si ellos, por ejemplo, entran al portal de la universidad y ahí entran a un ambiente en la cual están autorizados a hacerlo y encuentran la currícula de los muchachos, pueden ahí encontrar ya todo ello con sus experiencias, todo, en fin, todas esas cosas son parte de este modelo que se está desarrollando, entonces, pero primero tenemos que modelarlo, llegar a este nivel, de ahí automatizarlo y en ese momento se facilita mucho esa interacción con los grupos de interés en esa parte, ¿no? Bueno, este gráfico lo que tratamos de mostrar es que todo lo que hacemos en gestión de procesos, al final, todo lo que hacemos es para lograr que la enseñanza dé un resultado en calidad, tiempo, costo y flexibilidad apropiados, ¿no? Pero para nosotros lograr que eso se logre, ¿qué significa lo apropiado? Apropiado significa pues que sea de baja variabilidad, ¿no es cierto?, que los resultados sean consistentes y predecibles, ¿no?, que el usuario o el grupo de interés, cuando venga a solicitar un servicio, cuando nos solicite algo, encuentre siempre una respuesta esperada o mejor a la esperada, ¿no es cierto? También podemos sorprenderlo, o sea, no significa que esto quede estático, sino que sea dinámico, pero en un sentido increscente, ¿no?, increscendo, digamos, ¿no?, en un sentido de rueda virtuosa. Pero, entonces, por eso ahí ponemos un poco una imagen de lo que significa la variabilidad. Nosotros queremos baja variabilidad en los resultados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar sobre los drivers. ¿Cuáles son los drivers o los inductores de baja variabilidad? Tenemos que actuar sobre, digamos, los docentes, sobre, digamos, los métodos de trabajo, sobre el entorno, sobre los equipos, en fin, todos aquellos factores que actúan en el proceso, ¿ya? Entonces, eso es parte de otro principio importante, ¿no? Cómo normalizar todos los factores que influyen en este resultado del proceso. Finalmente, otro concepto importante en el enfoque de procesos es que no todos los procesos en un momento dado están en el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Cuando ustedes entren a analizar, pueden algunos procesos que estén en un nivel de desarrollo muy incipiente y otros ya más maduros. Entonces, nuestra estrategia para mejorarlos va a tener que partir de ese primer diagnóstico, ¿no? Entonces, acá se ve diferentes niveles de madurez del proceso que nos va a llevar a diferentes estrategias a la hora de desarrollar este proyecto basado en procesos. Y finalmente, un tema vinculado a cómo organizo mi equipo en el proceso. Mi equipo en el proceso lo organizo pues a través de un coordinador, un dueño del proceso y que también tiene un soporte técnico, un soporte administrativo, pero que la idea es que esto no sea muy burocrático, por supuesto, que el soporte técnico pueda servir para varios procesos. Ahí ustedes seguramente en el material que van a recibir van a ver el detalle de esa organización que hemos planteado. Bueno, ya cuando nosotros hemos desarrollado el modelo de grupo de interés, lo que se desarrolla va a ser un poco los principios que hemos hecho antes, ¿no? Primero se identificaron a nuestros clientes, quiénes son, cuáles son sus requerimientos, ¿no es cierto? Luego se hizo el modelaje del proceso, ¿no?, de interacción de los diferentes grupos de interés con la universidad y los estudiantes. Y en resultados preliminares tenemos que ya se tiene modelado el proceso, ¿no? Ahorita se están ya desarrollando ya las interacciones con los grupos de interés, convocándolos, y ya algunos procesos se han iniciado las fases de automatización en algunas partes de ellos, ¿no? Bueno, acá hay algunas encuestas que se han aplicado, ¿no? Bueno, y entonces, como le decía, todo el proceso todavía está en progreso, la implementación de este proceso, pero nos parece que es muy importante para el logro de las metas de este programa, y en general pensamos también replicarlo en otras carreras. Esperamos pues que esta experiencia y estas ideas les sirva también a ustedes para también eventualmente poder mejorar sus propios procesos. Muchas gracias por la atención. Agradecemos con un fuerte aplauso la participación del profesor Alberto Fernández Bringas y nos vamos con la tercera conferencia,
que está a cargo de la señorita Edith Cristina Salamanca Chura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Ella está como presidenta del Comité de Prácticas Preprofesionales de la Escuela Profesional de Educación y jefa de Extensión Universitaria, Proyección Social y Servicio Social de la Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria. Recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos y todas. Me dicen que tengo 15 minutos, así es que vamos a hacer gala de la capacidad de brevedad. Para mí es un privilegio compartir esta experiencia que se inició en marzo de este año y se culminó en su primera etapa al cierre del primer semestre del año académico 2017. Acciones de responsabilidad social articuladas con la práctica preprofesional. ¿Por qué llegar a una experiencia con ese nombre? Durante estos minutos voy a relatarles a partir de qué reflexiones surge esta experiencia y cómo llegamos a aterrizar para luego darle sostenibilidad. Todos sabemos que la universidad tiene 3 funciones básicas: investigación, formación y extensión. Si queremos conocer la situación actual del cumplimiento de estas tareas de cara a RSU, podríamos empezar formulándonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿los resultados de las investigaciones que se realizan en la universidad están contribuyendo al desarrollo del país? ¿La universidad está vinculada con la comunidad y aporta en la solución de sus problemas? ¿Estamos formando los profesionales que necesita la sociedad? ¿Qué opinan los grupos de interés de nuestros egresados? Son interrogantes que nos ayudan a identificar no solo los actos, sino también los impactos de esos actos. Como lo decía François Valeix, no es suficiente ser consciente de los actos de la universidad. Es necesario, es indispensable ser conscientes de los impactos de nuestros actos. En consecuencia, pensar y repensar en el impacto generado por la universidad en la sociedad es un imperativo. Si los impactos son positivos, podríamos decir que la universidad es socialmente responsable. Yo creo que, considerando la relevancia de RSU, el proceso de acreditación lo ha asumido como un enfoque que atraviesa los 34 estándares del actual modelo de acreditación. Aunque claro está, se precisa de manera más directa en el estándar 25 y 26. Nosotros reflexionamos en torno a los estándares y recordamos que estos son formulados para llamar a la reflexión y promover un mayor análisis y valoración de las relaciones en 4 elementos. Primero, ¿qué propone realizar el programa de estudios? Segundo, ¿qué efectivamente logra realizar? Tercero, ¿qué obtiene como logros? Y cuarto, ¿qué tiene que hacer para mejorar? De esta manera, nosotros reconocemos que los estándares son una herramienta de gestión que va a potenciar no solo la autoevaluación, sino también va a ayudar a instaurar la práctica de la mejora continua. Nuestra reflexión se fortalecía a partir del análisis del estándar 25. También el 26 alude a la responsabilidad social más relacionada a la cuestión de gestión ambiental, pero la experiencia que nosotros ejecutamos parte
de este estándar. El programa de estudios, y veamos estos 3 verbos: identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social, ojo, articuladas con la formación integral. Esto nos lleva a pensar que RSU no se trata solamente de acciones no curriculares, sino también nos conduce a una estrategia de trabajo curricular. Y si esto es así, estamos llegando a hablar de la transversalización curricular de RSU. Esta conclusión está fortalecida por los criterios que el mismo modelo de acreditación nos alcanza. Estas acciones deben ser relevantes, deben guardar relación con la especialidad y también deben estar articuladas en su ejecución con entidades internas y externas. Se refiere a los grupos de interés del cual hablaban las exposiciones anteriores. Nosotros iniciamos entonces este proceso de transversalización de RSU de manera curricular, que estaba alineada a la misión de nuestra universidad, porque todo tiene que estar alineado, ¿verdad? Eso nos enseña el proceso de licenciamiento. Nuestra misión es brindar formación profesional humanista, científica y tecnológica a los estudiantes universitarios con calidad y responsabilidad social. Entonces, no estábamos de espaldas a aquello que está en nuestro modelo educativo y el plan estratégico. Eso nos dio cobertura y el respaldo de las autoridades, los docentes, los estudiantes en general, los miembros de la comunidad universitaria. ¿Cómo podemos articular RSU con la formación profesional? Ya lo dije, a través de la transversalización curricular. Específicamente, la inclusión de RSU en los sílabos. Pero ahora la pregunta era, porque nosotros recién empezamos en esto, la pregunta era, ¿en los sílabos de qué asignaturas? Y bien lo decía Antonio, nuestro coach español, ¿verdad? Hay 5 pilares de la gestión del cambio y uno de ellos es la pasión y las personas. Decíamos, las asignaturas están lideradas por personas, por docentes. ¿Quiénes serán los docentes que quieran apasionadamente embarcarse en esta aventura? Felizmente los encontramos. Y los encontramos en el área de práctica preprofesional. 5 personas, uno de los pilares de la gestión del cambio. 5 personas, docentes del curso de práctica preprofesional continua, como le llamamos, que se desarrolla en el 4º año, que estuvieron dispuestos, sin ellos saber absolutamente de nada del enfoque, estuvieron dispuestos a realizar esta experiencia. Pero no bastaba que RSU estuviera incluido en las competencias de las 2 unidades de aprendizaje del curso de práctica y que estuvieran dentro de los contenidos, dentro de los procedimientos y en la parte actitudinal, además de la parte evaluativa. No bastaba eso. Ahora, ¿qué metodología iban a utilizar para poder desarrollar todo lo planificado y plasmado en el sílabo? Buscamos la estrategia más adecuada y encontramos que el aprendizaje basado en proyectos sociales era el más acertado. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en proyectos sociales hace posible la integración de la teoría, la práctica y el trabajo cooperativo. Porque ABP fortalece la comprensión de los contextos reales del desempeño profesional. Además, permite la aplicación de los conocimientos propios de la especialidad y ayuda al estudiante a identificar nuevos aprendizajes en la misma comunidad. Además, permite la promoción social y la gestión de cambios. Entonces, emprendimos esta aventura, que le llamamos práctica preprofesional con orientación RSU. El objetivo general, promover la ejecución de la práctica preprofesional
articulada con el enfoque de responsabilidad social para fortalecer la formación del estudiante y responder a las necesidades de la comunidad. Esta experiencia tuvo una serie de acciones. Una de ellas, les había dicho hace un momento, la inclusión de RCU en el sílabo de prácticas preprofesionales. Ahí están los 5 docentes valientes, mis 5 personas apasionadas, incluyendo el enfoque RCU en el sílabo, los reconocimos en una reunión que tuvimos. También realizamos una mesa de trabajo interinstitucional, porque los proyectos con RCU aspiran a responder a las necesidades de la comunidad y tenemos que detectar cuáles son, y eso nos obliga a hacer un diagnóstico. Pero nosotros también tenemos que saber que ya existen diagnósticos. El gobierno regional, los gobiernos locales, ¿sí?, y otras ONGs han realizado diagnósticos serios. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos al análisis de esos diagnósticos y luego que los estudiantes identifiquen las comunidades específicas a las que ellos quieren ir a servir, podrían hacer ya un análisis más minucioso y específico de la realidad. En esta mesa de trabajo interinstitucional nos acercamos a los especialistas de la Dirección Regional de Educación, que vendrían a ser el grupo de interés para el caso de estudiantes de educación. También nos acompañaron los especialistas, el director de gestión pedagógica de la Unidad Educativa de Gestión Local, más conocida como la UGEL. Estuvieron las autoridades de la Escuela Profesional de Educación, los estudiantes escuchando atentamente las exposiciones de la realidad educativa en Tacna a cargo de los especialistas de las entidades regionales y locales. Luego ellos, en coordinación con los grupos de interés, focalizaron algunas instituciones educativas y se acercaron a los directivos de cada uno de ellos. También fue necesario realizar acciones de sensibilización, porque RCU todavía no ha sido comprendido a cabalidad por los miembros de la comunidad universitaria. Y las acciones de sensibilización contribuyen a que nosotros podamos comprenderlo un poquito más cada día. Y decidimos que los docentes ya no eran los actores protagónicos de la sensibilización. Decidimos que son los estudiantes, porque ellos por su juventud y por la novedad son unos apasionados. Ahí tengo un pilar de la gestión del cambio. Los estudiantes apasionados crearon estrategias innovadoras, creativas, divertidas, que no mantenían el sueño de nadie, todos estaban con los ojos abiertos, así como ustedes, y empezaron a trabajar con sus propios alumnos, con sus propios compañeros. Y todos lograron interiorizar el enfoque de RCU. A ellos estoy eternamente agradecida. Ya cuando todos han conocido la realidad educativa de Tacna, han interiorizado el enfoque de RCU, era necesario abordar algunos temas que se habían incluido en el sílabo. Uno de ellos, la elaboración de proyectos de RCU. Ellos, los mismos estudiantes, fueron los que construyeron los proyectos. Claro, los docentes no estuvieron exentos de la tarea, ellos los acompañaron continuamente. Este es el esquema que nosotros diseñamos y que utilizaron como referente nuestros estudiantes para su propuesta de proyecto con RCU. Un título, también colocamos antecedentes. ¿Por qué? Conociendo las experiencias en otras universidades me di cuenta que las escuelas profesionales estaban haciendo acciones de RCU de manera aislada y habían comunidades que eran visitadas en tiempos diferentes por grupos de estudiantes de diferentes escuelas profesionales. Entonces las comunidades ya estaban un poco cansados porque no era una continuidad, sino que recibían A, B, C, y los B, C, D no estaban enterados que ellos ya habían sido beneficiados o habían recibido la visita de otras escuelas profesionales. Nosotros queríamos evitar eso. Por eso que en los antecedentes los estudiantes tenían que precisar si la institución educativa focalizada había recibido antes, ¿sí?, algunos grupos
con la intención de ejecutar un proyecto con RSU. Además, tenían que identificar qué logros se habían obtenido, para no pretender pensar que nosotros somos los primeros y estamos empezando de cero. También se les solicita la breve descripción de la problemática de manera específica. La propuesta de solución tenía que involucrar la aplicación de los conocimientos que los estudiantes habían adquirido y que son propios de su especialidad. De esta forma, ellos podían enriquecerse, en tanto sirven a la comunidad. Los objetivos que nunca deben obviarse, las acciones y cronograma eran importantísimos. Esta experiencia duró todo el semestre. El impacto social para que ellos pudieran identificar el nivel de beneficio que querían dejar a la comunidad, y el impacto en la formación profesional lo hemos considerado para que ellos no solo previeran, sino luego tomaron conciencia de cómo había enriquecido su formación profesional la ejecución de este proyecto. Ineludible el presupuesto y la precisión de los beneficiarios. ¿Cuáles fueron los proyectos que ellos plantearon? Uno de ellos, le llamaron ellos Fortaleciendo la Comprensión Lectora. Insistieron muchísimo los de la Unidad de Gestión Educativa Local que la problemática era la comprensión lectora y que los docentes dentro de las aulas y el horario oficial y regular no lo estaban atendiendo. En consecuencia, ellos solicitaron que un grupo de estudiantes, en total 17 estudiantes, pudieran realizar talleres fuera del horario, los sábados. Pero como los sábados no trabajan los auxiliares, ¿verdad?, y apenas está un guardián, la dirección de las instituciones educativas beneficiadas tuvieron que asumir el compromiso de acompañar a los estudiantes. Asimismo, los padres de familia también se vieron involucrados en el cuidado y la atención con los materiales a los chicos, de tal forma que nuestros estudiantes practicantes lo que brindaban era el talento humano en este aspecto. Los jóvenes tuvieron que proponer una serie de estrategias y el lema de ellos fue: yo voy a promover, profesora, la lectura como me hubiera gustado que mis docentes lo hicieran. Y empezaron a salir de los estereotipos y estructuras tradicionales y elaboraron hermosos materiales que los directivos de las instituciones educativas les solicitaron que les entregaran en donación. Eso fue un excelente resultado. El segundo proyecto, Construyendo un ambiente ecológico. Aquí los estudiantes de la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y Promoción Ambiental fueron los que identificaron una institución educativa que no tenía ningún área verde, absolutamente, todo era cemento. Entonces ellos empezaron a trabajar áreas en las que podían darles esta área verde a través de jardines colgantes, aplicando el riego por goteo, y no lo hicieron los estudiantes practicantes, lo importante es que lo hicieron los escolares. El cuarto proyecto ejecutado, reforzando las competencias de áreas de matemáticas. En este caso fueron muchas más las instituciones educativas beneficiadas porque fueron 22 practicantes de la especialidad de matemática y computación. Básicamente los talleres que realizaron giraron en torno a estrategias integrales y lúdicas. Los resultados fueron evidenciados en las pruebas que aplican la Unidad de Gestión Educativa Local y la Dirección Regional de Educación. Dicen que por alguna razón es que los resultados en Tacna, en las pruebas S, ¿verdad?, nos ubican en el primer lugar. No sabemos si es por esto o por el trabajo sostenido. Bueno, pero a los alumnos les alegra ser parte de estos logros. El proyecto 4, Promoviendo la Cultura Vial, estuvo a cargo de 33 estudiantes de la especialidad de idioma extranjero. En este caso fue aplicado en el nivel primaria. Fue triste la situación, la realidad o punto crítico del cual se inició el proyecto, accidentes al frente de la misma institución educativa.
¿no? Una cosa es ser adolescente que se moviliza por las calles y otra los pequeños. Y a pesar de que los padres están de por medio, les ponen movilidad, se habían dado una serie de accidentes. Entonces, los estudiantes quisieron abordar esta problemática a través de también una serie de estrategias lúdicas para promover la cultura vial. El proyecto 5, mejoramiento de la convivencia escolar. Los estudiantes decidieron realizar este proyecto porque en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, del distrito de Alto de la Alianza, se habían dado casos de violencia. Jovencitos adolescentes del nivel secundario habían golpeado, casi asesinado a sus compañeros. Y las niñas adolescentes eran violentadas por sus enamorados, que eran estudiantes de la misma institución educativa. Y parece ser que los docentes no habían hecho absolutamente nada al respecto. Entonces los chicos asumieron este desafío, tuvieron que trabajar con los psicólogos de la Escuela Profesional de Educación para determinar algunos talleres y estrategias. Ellos no lo hicieron solos, quiere decir que la ejecución de los proyectos con RCU extienden las temáticas y aprendizajes de nuestros estudiantes. Fue importante la sistematización y presentación de los resultados de las experiencias de estos jóvenes. La sistematización definitivamente potencia la reflexión crítica de todo lo experimentado y las evidencias. Ellos presentaron los resultados. Los mismos estudiantes, ustedes pueden ver las fotos, son los estudiantes, los expositores del curso taller que figura en el afiche, que le llamamos Buenas Prácticas de Proyección Educativa con RCU, el 24 de agosto. Ellos fueron los expositores, no solo explicaron a detalle los talleres que ejecutaron, sino también hicieron una exhibición de todos los materiales que implicó su ejecución. A este evento no solo asistieron los estudiantes ejecutores, sino también los estudiantes que el siguiente año tendrán que asumir el desafío de ejecutar proyectos similares. Felizmente asistieron los entes responsables de otras asignaturas. Escuchar la experiencia de los estudiantes a los docentes de otras áreas curriculares le ayudó muchísimo a comprender el enfoque de RCU. Ahora tengo alrededor de 20 docentes dispuestos a incluir RCU en las asignaturas, plasmándolo desde el sílabo hasta llegar a consolidar resultados. Eso es realmente para mí una gran alegría. Algunas conclusiones. La ejecución de un programa de prácticas preprofesionales en concordancia con las necesidades educativas priorizadas de la provincia de Tacna estrecha el vínculo de la universidad con su entorno social. La participación de los estudiantes en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos con orientación RCU les brinda la posibilidad de conocer y reconocer la realidad de su entorno. Asimismo, le plantea desafíos para innovar su práctica y consolidar propuestas de solución a problemas concretos de su comunidad y contribuir al desarrollo. La práctica preprofesional con orientación RCU, asumida como una práctica reflexiva, impulsa al estudiante a un cuestionamiento permanente de su hacer y su ser, además de los paradigmas que lo sustentan. Por tal razón, este tipo de práctica no solo afecta lo que somos como profesionales, sino lo que somos como personas. Estoy convencida que la formación socialmente responsable de la universidad va más allá de la formación de profesionales. Es la formación de personas con calidad y calidez humana. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Ahora, terminando, tenemos la experiencia, el portafolio estudiantil y las habilidades para la investigación formativa. Para esta experiencia vamos a contar con la participación del rector de la Universidad Peruana de los Andes de Huancayo, el señor José Manuel Castillo Custodio.
Les comentamos que ahorita estamos en vivo, en una transmisión en vivo, en la página, en el Facebook de la institución. Además, todas las diapositivas que están siendo expuestas van a estar accesibles en la página web del CINEACE a partir del día lunes. Por favor. Se saluda eternamente a los académicos, acá presente la Universidad Peruana de los Andes, del centro del Perú, Huancayo, Junín. Es importante que nosotros como académicos tengamos en cuenta algunos aspectos que muchas veces no le damos validación, lo que se llama la consonancia. Quiero explicarles que a nivel del cuerpo humano tenemos un centro muy importante, parte de un sistema, el sistema nervioso. En el sistema nervioso hay elementos específicamente en la cual muchas veces los maestros o profesores nos damos la debida importancia. ¿Cuáles son? Trabajar dos áreas muy importantes. ¿Cuál es? El área afectiva y el área intelectual. ¿Quién de ustedes ha experimentado, por ejemplo, al entrar a un salón de clase o un auditorio, en primer lugar, qué área debe motivarse? ¿El área intelectual o el área afectiva? Es obvio, todo va a decir el área intelectual, porque hablamos una serie de informaciones, experiencias o académicas, pero la parte afectiva no la tocamos. Escuché hace un momento a una señorita docente que habló sobre una experiencia cuando un alumno entraba, creo, a una evaluación. El alumno se comía las uñas por el miedo al resultado de la evaluación. Pero mi pregunta es, si nosotros como docentes iniciamos la parte afectiva, la parte emotiva que está centrada en el tema límbico, fundamentalmente la parte central del cerebro, que se llama en el término médico el diencéfalo. Ese diencéfalo tiene la área afectiva, emotiva, emocional. Ese es el primer elemento que se debe actuar. ¿Para qué? Para que nuestro sistema orgánico, llámese el sistema cardiorrespiratorio, empiece a actuar fuertemente y elevar el oxígeno, en vez de oxígeno, al área cerebral, al área intelectual, al lóbulo frontal, en donde recién el transformando, llámese el alumno, empieza a activar y darle importancia a una exposición que a la postre va a llevar a un buen puerto. Entonces, nuestra experiencia fundamentalmente se centra en que el alumno, el estudiante, debe ser el principal elemento dinámico en una cinemática en lo que refiere a su aprendizaje y formación profesional. Siendo así, el alumno ocupa ya el profesor ocupa un segundo plano, donde el alumno es elemento activo. En este caso, nosotros, con mi experiencia en la Universidad de los Andes, hemos trabajado fuertemente en que el alumno sea el elemento activo de desarrollo curricular, en donde elabora su portafolio, sus experiencias, las acumula de tal manera que a medida que va avanzando el proceso, él va tomando conocimiento de los errores que va cometiendo para ir poco a poco corrigiéndolo. Pero siempre desarrollamos nosotros como objetivo principal el área afectiva del alumno, que mucho se maneja en psicología. En ese sentido, esperamos que esta experiencia que se le va a poner al alcance a ustedes le brinde mucho, que hay que manejar dos aspectos, como les voy a repetir: el aspecto límbico y el aspecto intelectual. El límbico, parte interna del cerebro o parte profunda del cerebro, y el sistema límbico, el sistema intelectual, la parte frontal. Con eso nosotros podríamos decir que podemos tener un triunfo asegurado en tener un alumno con una formación de calidad y afectiva. En la parte ya operativa, la doctora Mercedes le va a explicar a ustedes cómo se elabora o cómo se elaboró el portafolio y la importancia que tiene en la formación profesional en el área de investigación. Porque nuestro currículo está establecido por áreas, en formación general, científica básica, formación específica y el área de investigación. Entonces, el área de investigación le damos importancia, pero siempre centrada con la parte anexas a las áreas de formación profesional. Doctora Mercedes, por favor. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos dado el honor de acompañarnos hasta este momento. Ojalá esta experiencia
colme vuestras expectativas y que al retirarnos de la sala podamos irnos convencidos de que la investigación, formar investigadores, es una tarea que sobre todo depende mucho del trabajo y del arte con el que los docentes podamos impulsar estas capacidades en nuestros estudiantes. Nosotros venimos de la Universidad Peruana Los Andes, del majestuoso Valle del Mantaro, y también somos portadores del saludo de toda nuestra universidad para los que están asistiendo a este congreso. Bien, creo que esto es un principio del cual ya todos estamos plenamente convencidos. La ley universitaria nuevamente le ha vuelto a dar un énfasis mayor al rol que la universidad desempeña en la formación de sus profesionales y que nosotros también procuramos que nuestros estudiantes cuando vengan a la universidad internalicen qué significa ser un universitario. Y nos alegramos que en esta sala hayamos hablado no solo de formación profesional, no solo de extensión universitaria o responsabilidad como lo estamos viendo ahora de manera transversal, y el tema de investigación científica. Un tema de investigación que también debe ser parte de las competencias de nuestros estudiantes, de nuestros graduados, para que puedan atender las necesidades de nuestra sociedad. ¿Y quién mejor que esa sociedad es la que nos va a valorar cuán bien estamos desempeñando nuestro rol como universidad? En segundo lugar, formar investigadores, formar científicos o hablar de investigadores o científicos no es una tarea tan sencilla. Son muchos los autores. Cuando uno valora a los investigadores, siempre decimos, wow, ¿cómo es que alguien llega a ser un premio Nobel? ¿Cómo es que algunos logran convertir una tesis doctoral y publicarlo en Scopus, por ejemplo? ¿Cuán complicado puede ser esta tarea? Entonces, cuando uno hace la búsqueda bibliográfica, nos vamos a encontrar con que muchos autores definen el perfil del investigador y cuando uno empieza a leer, dice, chispas, esto es muy complicado, ¿no? Y no hay un curso que nos forme en cada una de esas habilidades. Esta propuesta de Moreno es muy interesante porque nos empieza a señalar que cuando uno quiere formar investigadores, tenemos que empezar, por ejemplo, por habilidades sencillas, que son las del núcleo A, que son habilidades de percepción, ¿no? La capacidad de empatía con los problemas, la capacidad de observar, y que en realidad en muchos cursos de formación en los 5 años no empezamos con estos cursos. O sea, nosotros empezamos de frente a hacer el proyecto de investigación, ¿no? Y así, sucesivamente, él va ascendiendo en este tipo de habilidades, terminando en las habilidades metacognitivas. Obviamente, los 5 años probablemente no nos van a alcanzar para egresar a un estudiante con estas competencias. Entonces, lo que viene es la famosa investigación formativa, ¿no? Que desde la propuesta de los colombianos, Restrepo es uno de los que nos orienta en este sentido, empieza a distinguir lo que es la investigación formativa de la investigación científica. ¿Y por qué es muy importante distinguirlo? Porque eso va a permitir que nosotros los docentes aprendamos a diferenciar cuándo los trabajos de investigación de nuestros chicos tienen que ser valorados como tal. Porque a veces nos encontramos que hay sustentaciones de tesis donde, entre comillas, los chicos salen más frustrados, más decepcionados y estamos exigiendo trabajos, como a veces yo le digo a los chicos, yo siento que nos están exigiendo un trabajo como para un premio Nobel. Y no es tanto así, es empezar a trabajar de lo más sencillo, empezar a valorar lo más sencillo que los jóvenes puedan trabajar. Y en ese sentido se habla de la investigación formativa. Cuando hacemos un buen trabajo en investigación formativa, ellos quedan en capacidad tal vez para ascender a una investigación científica. Y en ese sentido, creo que es importante precisar a lo que llamamos investigación formativa. Es formar en y para la investigación, ¿no? Es desarrollar y potenciar el talento investigativo y es permitir la participación de nuestros estudiantes en muchas actividades asociadas a investigación. Yo no leo a Restrepo pidiendo que cuando ingreses al primer ciclo, sobre texto de la investigación formativa, y como ya tenemos las líneas, primer ciclo ya le empecemos a pedir proyecto de investigación, ¿no? Y en cada curso, y si son 8 cursos, que cada uno de ellos termine al final con una investigación, ¿no? Restrepo, en cambio, precisa que la exigencia de generar conocimientos, ¿no? Y que van a ser sometidos a pares y a las exigencias metodológicas, lo desarrolla la investigación científica, que sí o sí tendríamos que exigirle a los que están haciendo maestría y doctorado. Entonces, bajo este concepto, la investigación formativa
va a pretender desarrollar en nuestros jóvenes? La capacidad de interpretar, análisis y síntesis, búsqueda de problemas no resueltos. No, cuando nosotros decimos a los chicos, a ver, ¿qué tema quieres investigar? No saben ni cómo y de dónde partir. Y eso también tendremos que empezar a enseñarles a prestar atención a cuáles son los problemas no resueltos y que le puede ser un insumo para su tema de investigación. Su capacidad crítica y otras capacidades, miren, como observar, describir y comparar. Por eso es que Restrepo nos dice, todas estas capacidades se deben desarrollar de manera transversal y todas nuestras asignaturas contribuirían a desarrollar habilidades para la investigación. Muy bien, entonces, probablemente estas son algunas de las preguntas que muchos de nosotros que enseñamos investigación nos vamos a encontrar, ¿no? Muchos de los jóvenes vienen a prepararse como profesionales, no vienen con la idea de formarse como investigadores, ¿no? Yo soy psicóloga y a mi aula llegan a formarse como psicólogos, ¿no? Ellos no han postulado para ser investigadores en psicología. Entonces, este es un tema que la tenemos que tomar en cuenta y la pregunta es, ¿yo investigar? ¿Yo? ¿No? A mí me parece muy complicado. Además, he visto cómo mis papás, mis tíos, mis hermanos sufren con la tesis, ¿no? Ya se genera una mala experiencia. Luego el tema de yo no tengo las condiciones para investigar. Y como a veces en broma le digo a los chicos, ojalá el curso fuera electivo, ¿no? Porque si el curso fuera electivo de metodología, taller 1 y taller 2, tengan la seguridad que tendríamos 4 o 5 chicos. Yo les digo, felizmente, al menos en mi escuela es obligatorio, ¿no? Pero ahí va el detalle, están obligados a entrar a un curso de investigación y ahí es donde tenemos que echar a andar los docentes nuestras capacidades, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que procurar es esto. Hay que desmitificar la investigación y esto es toda una tarea, ¿no? A nivel institucional, a nivel de docentes, sobre todo la actitud y la personalidad de los docentes que asumen la enseñanza de los cursos de metodología de la investigación. No es suficiente entregarles todo el libro de Hernández, ¿no? O vayamos a escuchar al premio Nobel, no. Hay que desmitificar, porque alrededor de la ciencia y la investigación se han generado muchos mitos y eso la tenemos que seguir desmitificando. Una estrategia que yo utilizo, por ejemplo, en las sesiones siempre les digo, ustedes conocen a Aurelio Condo, ¿no? Así como nos jactamos de conocer por cultura quiénes son los premios Nobel, también tenemos que aprender a rescatar que hay investigadores. Aurelio Condo es un premio de RPP desde el 2007, excelente, nosotros le llaman el científico rural, es cusqueño. No, yo le digo a veces a los chicos, ahí tienen a mi amor platónico, este señor no terminó ni la primaria, pero ha hecho investigación científica, imagínense. Entonces, estos son algunos insumos que nos pueden ayudar a entender que los chicos sí pueden involucrarse en el tema de la investigación. Muy bien, ahora, hacer investigación formativa incluye esta triada, ¿no? Docentes, currículo y estudiante. Estos 3 elementos tenemos que trabajar arduamente para lograr esas habilidades que nos pide la investigación formativa. Entonces, nosotros hemos ido conceptualizando que en primer lugar, el currículo, ¿no? La investigación formativa se da desde el primer día que ellos llegan a nuestras aulas de clase, el primer ciclo, y termina probablemente cuando ellos estén sustentando su trabajo de investigación, ¿no? Va a depender de las políticas de investigación institucional, va a depender de las líneas de investigación de la universidad, que tienen que ser los insumos de soporte, marco normativo para que ellos puedan ejecutar el tema. Y obviamente generarse toda una cultura investigativa. No es cierto que la investigación formativa recaiga solo en los profesores que enseñamos los cursos de investigación, porque cuando no hay producción de tesis, la culpa lo tienen los 3 profesores de investigación. Y no es cierto, la investigación formativa empieza desde el primer ciclo, con esas habilidades que los hemos planteado anteriormente. El rol del docente en la investigación formativa es trascendental. Yo le digo, nos volvemos unos leones o leonas detrás de nuestros chicos, ¿no? No en una actitud de que si no haces te como, ¿no? Sino de que yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo ahí. A mí me encanta haber encontrado en la universidad donde yo trabajo que el asesor entre a la sustentación, por ejemplo, ¿no? Y que pida la palabra y diga, voy a aclarar esto, voy a reforzar esto. Yo le digo, no se preocupen, las leonas vamos a estar acá detrás y ustedes sustenten, ¿no? Entonces, creo que ese sentimiento de protección y de acompañamiento en una tarea que
no es nada complicada por la experiencia, hace sentir seguridad a los chicos a entrar en este camino. Bien, y algo muy importante que todos nosotros sabemos, y de esto yo felicito haber tenido la permanente compañía del doctor Castillo, porque él como maestro siempre nos está dando los marcos teóricos del tema del aprendizaje humano, ¿no? La investigación no se va a aprender solo con plumón y pizarra o PPTs, ¿no? El famoso, que nos hemos ido a un extremo, el aprendizaje solo por recepción. Anda al seminario, seminarios de investigación. Eso puede ser una ayuda, un complemento, pero tenemos que apostar por un aprendizaje por descubrimiento. ¿Que nos lleva tiempo? Sí, pero los reportes nos están diciendo que esto está resultando en mucho más efectivo que dictar una asignatura solamente por recepción, donde los chicos vienen, te escuchan y luego en el examen recogen lo que le has dicho, nada más. Y el otro que tenemos que saber explotar es el aprendizaje por observación y modelado. Yo no concibo, y no es justo que un docente que no ha pasado por la experiencia de hacer tesis sea jurado, porque a veces son los más crueles a veces en juzgar los trabajos de los chicos, ¿no? Y si tú me quieres enseñar a investigar, pasa la experiencia para que veas cuánto se sufre validar un instrumento, buscar la muestra, que la muestra no te quiera responder, que el estadístico no te pueda procesar los resultados, busca la literatura. Entonces, el aprendizaje por modelamiento es una estrategia que nos va a ayudar también en esta investigación formativa. Y algo que decía el doctor Castillo, tenemos que empezar a utilizar el cerebro en todo lo que es posible. Y nosotros tenemos adolescentes con un potencial increíble. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Muchos chicos, ¿por qué le temen a la investigación? Porque piensan que eso es solo para los chancones, para los genios, y que es full pensamiento abstracto, ¿no? Sí es cierto, requieres dotes, capacidad de análisis, de síntesis, ¿no? de pensamiento abstracto, pero también, ¿por qué no empezar a explotar desde la enseñanza de la investigación lo que el hemisferio derecho puede darnos? Y eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer a través de este portafolio, ¿no? Estas son algunas de las estrategias que Restrepo nos recomienda para operacionalizar la investigación formativa, desde el trabajo de grado, el ensayo teórico, los semilleros, la investigación-acción, aprendizaje basado en problemas, el club de revistas y los portafolios. En ese sentido, el portafolio es una técnica o una oportunidad para hacer la investigación formativa, ¿no? Y que en cierta manera te va a permitir evaluar aprendizajes, evaluar el desempeño de los chicos durante la asignatura, apreciar el desarrollo de múltiples habilidades en el estudiante, que en un momento se los voy a presentar. ¿Ok? Ahí van solo algunos de los portafolios que hemos podido desarrollar en la asignatura de metodología de la investigación de la carrera de psicología. Este portafolio para nosotros es una herramienta didáctica, ¿no? Que es organizada por el mismo estudiante, tiene secciones, permite en su contenido recoger muchas habilidades y sobre todo que de una u otra manera permite desarrollar creatividad y que su preparación, por ejemplo, y su diseño, estemos también comprometidos con el cuidado del medio ambiente porque está trabajado con material reciclado. Este portafolio no es un elemento aislado, ¿no? Desde la asignatura tiene que vincularse con nuestra visión y misión institucional, con la visión y misión del programa, con el perfil del graduado, del psicólogo, ¿no? Tiene su orientadora, la sumía de nuestra asignatura y el objetivo de la asignatura. Y de esta manera se convierte en precedente para los cursos de taller de investigación 1 y taller de investigación 2. Este es el contenido del portafolio, ¿no? Nosotros hemos concentrado desde una carátula, tiene que ir el sílabus, porque el sílabus a veces es un documento que solo lo entregas el primer día y de ahí ya nunca más el chico se entera hasta cuando quiere hacer un traslado, quiere irse a un sistema de beca. El sílabus es la herramienta de trabajo y de contrato que se establece con los chicos, de ahí está todo cómo debemos desarrollar la asignatura, los formatos de evaluación, tareas individuales, prácticas, un fichero, un glosario, reporte de asistencia a tesis, apuntes del curso, aportes que ellos pueden traer para la asignatura, sus lecturas complementarias y hay un organizador. Brevemente vamos, esta es por ejemplo, la carátula, miren cómo ya lo van preparando, poniendo énfasis en lo que cada chico puede poner en la asignatura, ¿no? Sus separadores,
Entonces, el sílabus de la asignatura, sus tareas individuales, sus tareas grupales, sus prácticas grupales, individuales, el fichero, que es algo que se ha dejado, ¿sí? Por el tema de que ahora todo es digital. Yo digo, ya, pues hagan el fichero, hagan en la computadora, pero igual hagan el fichero, ¿no? Luego el tema de qué importante es esto de seguir insistiendo en las fichas. Así organizan ellos parte de su portafolio, ¿no? Continuar el trabajo con fichas permite hacer análisis, síntesis, trabajar mucho el tema de las citas textuales y el parafraseo, porque el famoso control C y control V no se va a romper si es que no seguimos insistiendo en la técnica de las fichas y sobre todo el parafraseo. Los artículos científicos, en esta carpeta los jóvenes interactúan con artículos, hay que enseñarles a leer artículos, no es solo decir busca tus antecedentes, sino familiarizarles de dónde sale un artículo científico, buscar bibliografía y de qué compone un artículo científico. Entonces, este es un ensayo de cómo ellos interactúan con el artículo y cómo, por ejemplo, cuando desarrollamos el método, las etapas del método científico tienen que vivenciarlo en el artículo y ahí ellos, ustedes lo pueden ver cómo van marcando cada una de esas etapas para que vean que no solo es teórico y te describo las etapas, sino que tú lo vivencies a través del artículo y cómo el investigador ha desarrollado todo y cada una de esas etapas, ¿no? Esto es algo muy importante también, la asistencia a sustentaciones de tesis. Para nosotros, tú tienes que aprender a investigar viendo cómo otros lo han investigado. Entonces, tienes que ir a sustentaciones de tesis. Y no solo irlo, sino traernos un reporte. Este es un formato que se ha generado para eso y obviamente, ¿qué habilidades está desplegando? Capacidad de observación, su capacidad de escucha activa, capacidad de síntesis, su apreciación crítica y sobre todo, nuevamente, que interactúen con la aplicación de las etapas del método científico. Esta ficha luego es socializada, es calificada y bueno, vemos de qué manera han internalizado las etapas del método científico. Usamos el glosario, ¿no? Un glosario, nos dicen, Miss, pero es diccionario. Sí, pues yo quiero un glosario del curso. Todo lo que vamos aprendiendo en el curso, tú lo tienes que ir construyendo. Y ahí, ¿cuál es la estrategia? Que me tienen que poner el concepto que ellos no han comprendido, ya sea de las clases, de la lectura u otro material, tienen que buscar su definición, tienen que trasladarlo al inglés y luego me tienen que construir una oración. Bien pesado. Miss, usted parece de primaria. No tengo opción. Porque luego entonces tenemos que mejorar nuestra capacidad léxica, tenemos que acostumbrarnos cómo esto se está traduciendo en inglés, porque la literatura en inglés es la que siempre se va a acceder como los antecedentes, ¿no? El trabajote es para nosotros que tenemos que revisar luego esto, ¿no? Luego, algo muy importante en la asignatura de metodología es que también el tema de desarrollar valores morales y éticos. Imagínense, nosotros trabajamos mucho, el tema del Código de Nuremberg es muy frío si no lo relacionas con esta película, por ejemplo, El Juicio de Nuremberg, ¿no? ¿De dónde salió ese bendito Código de Nuremberg? Y el Código de Ética que ahora por licenciamiento a todos nos lo han pedido. Sí, ya termino, ¿no? Y vemos casuística para que ellos luego puedan aplicar esto, ¿sí? Y para ir terminando esto de la carpeta, nosotros ¿cómo cerramos este portafolio? Al final, como ahora, ellos tienen que organizar este organizador de todo el curso, ¿no? Que en cierta manera solo es conceptual. Tienen que vincular todos los conceptos de las 4 unidades del curso para que aterricen un todo. Algunos me dicen, Miss, es algo así como el plagio, ¿no? Cuando uno prepara, ¿no? Yo le digo, esto ayuda, audiovisual de emergencia, pero estúdialo, ahí está el resumen de todo el curso. Pero lo más valioso es que empiezan a relacionar conceptos. Ciencia, investigación, método y ética no están desligados, están bien vinculados. Entonces, de esta manera ellos van terminando. Y miren lo más importante, sí, la carpeta logra integrar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, independientemente de qué mano predomina en nosotros. ¿Qué más? Esta carpeta sí desarrolla sentimientos de autoeficacia en nuestros chicos, ¿no? Yo digo, mire, para darse el tiempo de armar esta carpetita, ¿no? Para darse el tiempo de ponerle un forro de tela, ¿sí? Entonces, yo creo que en cierta manera les vamos haciendo sentir a los jóvenes que caramba, la investigación no es solo algo rígido, frío, insensible, sino que también es corazón. En antes decíamos, cuando le empezamos a contagiar pasión.
Protección del medio ambiente, que alguien se haya dado el gusto de buscar el papel periódico y trenzar los papeles periódicos y todas las hojitas son recicladas. Todo lo reciclado tiene que entrar y a veces yo me molesto, digo, yo no te califico si me traes hojas nuevas, procura usar tus papeles reciclados, ¿sí? Y bueno, la evaluación finalmente es un formato que nosotros hacemos de manera cualitativa, bien complicado, como que a este le puedo poner 20 o de pronto a este le puedo poner 16, es bien difícil cuantificar y hay que optar por una evaluación cualitativa, ¿no? Pero ahí vamos, y ellos mismos empiezan a valorar incluso su portafolio. En términos generales, el portafolio nos está permitiendo como una herramienta sistematizar los aprendizajes en esta asignatura. Y no solo estamos desarrollando habilidades de tipo cognitivo, como la capacidad de observar, analizar, síntesis. Lo más importante, colegas, es que estamos logrando que los jóvenes se involucren en la investigación, aprendan a entender que la investigación no es algo complicado, difícil, imposible y que solo los prodigiosos acceden a él. Yo les digo a los chicos con que al término del semestre uno se vaya o dos diciendo, Miss, qué bonito, ya es bastante, porque ahí ya, como le decimos nosotros, los hemos enganchado al tema de investigación y ya para taller de investigación 1 van pasando con motivación, con sentimiento de eficacia. Obviamente tenemos acciones por seguir mejorando, el tema de la evaluación, hay algunas secciones que hemos ido investigando y, por ejemplo, las tenemos que ensayar, perfeccionar esto para una investigación-acción, que es la que nos han dicho que es la que en realidad hemos estado haciendo, y luego ensayar el famoso portafolio digital, ¿no? Porque ellos están en esa onda y procuremos ensayar el portafolio digital. Nosotros queremos terminar con este mensajito, ¿no? Que creo que sí lo logramos traer, aquí está, ¿no? Me encantó este eslogan y se los he trasladado ahí. Si los alumnos nos dicen, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Creo que mejor mensaje de nuestros estudiantes no hemos podido tener. Entonces, esperamos que esta experiencia que nosotros hemos ensayado en nuestra universidad también sirva para contagiar en ustedes y ustedes puedan unirse a esta tarea de hacer la investigación no solo una actividad rigurosa, sino también una pasión. Muchas gracias. Agradecemos a Mercedes y a todas las exposiciones que hemos tenido el día de hoy y con ello cerramos la primera jornada de este Congreso Nacional de Acreditación.